Muy buenas noches, querido público que nos honra con su grata presencia de todos los jueves a las 20 horas para el colectivo Historia GT. Es sumamente gratificante volvernos a reunir como ha sido durante ya más de un año. Estamos recordando que por esta época del año pasado ya estábamos en estas transmisiones cuando se iniciaba esta pandemia. Así que hoy estamos arribando a nuestra sesión número 11 del año 2021, lo cual para el colectivo Historia GT es altamente satisfactorio. Hoy contamos con la grata presencia del magíster Eric Echeverría, quien, como ustedes ya se dieron cuenta en los carteles publicitarios, disertará sobre el pensamiento filosófico del doctor Juan José Arévalo Bermejo. El magíster Eric Echeverría es profesor de enseñanza media en filosofía y licenciado en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Igualmente, el magíster Echeverría cuenta con una maestría que le otorgó la Universidad Galileo en innovación educativa. Creemos como colectivo que un tema que esté relacionado con la figura señera del doctor Juan José Arévalo siempre va a ser importante, siempre va a ser fundamental, sobre todo regresar a estudiar a estos pensadores que de hecho tuvieron la oportunidad, en este caso particular, de hacer gobierno. En una época en la que hacer política es un desprestigio total, es como muy importante regresar a esas reservas morales históricas, como lo es el caso del doctor Juan José Arévalo, porque está claro que han sido muy pocas las posibilidades o oportunidades que ha tenido el pueblo de Guatemala de tener un gobernante que, además de participar políticamente, previamente y posteriormente tuvo una trayectoria académica. Así que creemos como colectivo que esta invitación ha sido muy importante, y al mismo tiempo agradecemos, por supuesto, al magíster Eric Echeverría por haber aceptado participar con nosotros en esta conferencia número 11. Así que, mi estimado magíster Eric Echeverría, seas bienvenido. Ahora mismo aquí ya encendió su cámara el maestro. Ahora vamos a pedirle entonces que se dirija a la audiencia. El maestro tendrá más o menos 45 hasta una hora de exposición, y luego invitamos a nuestro público, que siempre nos honra con sus preguntas, a que plantee al final de las mismas este conversatorio tan interesante que se hace con nuestros participantes. Así que bienvenido, Eric, muy buenas noches, esta es tu casa. Muy buenas noches, gracias Salvador y gracias a cada uno de los integrantes del colectivo Historia GT por la oportunidad de poder hablar y compartir algunas ideas acerca del pensamiento filosófico del doctor Arévalo. Como decía Salvador Montúfar, la personalidad del doctor Arévalo es multifacética. Él anduvo en varios ámbitos de la academia, la literatura, la pedagogía, la filosofía y otras áreas, ¿verdad? Nos vamos a enfocar hoy en tres aspectos de él. Voy a presentarles el esquema de cómo vamos a abordar el tema del pensamiento del doctor Juan José Arévalo Bermejo, que tiene bastantes enseñanzas que dar a conocernos a nosotros por la postura que él tuvo, ¿verdad? Así que es importante destacar la figura destacada del doctor Arévalo, y vamos a enfocar entonces ahora el esquema de la conferencia. En la primera parte vamos a dar una pequeña biografía del doctor Juan José Arévalo. En el punto número 2 vamos a mencionar la postura intelectual del doctor Arévalo, que se divide en su postura filosófica, la postura política que él tiene, la postura pedagógica, que es importante. Como punto número 3 vamos a abordar las ideas axiológicas, que es el tema predominante en la filosofía del doctor Arévalo. Vamos a hablar acerca del concepto de persona que maneja el doctor Arévalo. El punto número 5 van a ser los logros que tuvo el doctor Arévalo. Vamos a concluir con unas conclusiones acerca de esta conferencia y las ideas que él está presentando. En primer lugar, entonces, vamos a dar algunos datos relevantes del doctor Arévalo. Nace el 10 de diciembre de 1904 en Tacisco, Santa Rosa. Él estudia para maestro en la escuela normal, donde se gradúa, y el gobierno de aquella época estuvo facilitando becas para alumnos destacados para poder estudiar en el extranjero. Por los méritos académicos de Juan José Arévalo, él obtiene
esta beca para estudiar en Argentina y se gradúa en el año de 1931 como profesor de filosofía y pedagogía. En 1934 obtiene el título de doctor en filosofía y pedagogía y su tesis doctoral se tituló La pedagogía de la personalidad. Presidente de Guatemala, ustedes lo saben, 1945 a 1951. En el año 1938 es nombrado secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, que es un cargo muy especial que tuvo. 1939 imparte clases en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En el 43 da clases de filosofía y pedagogía en la Universidad de Mendoza, Argentina, y en 1944 está dando clases de filosofía en la Universidad de Tucumán. Estando en esta universidad es cuando es invitado por varios partidos políticos para ser su candidato presidencial. Él viene a Guatemala en 1944 y participa también activamente en la revolución, ¿verdad? Y fue un personaje principal de él. De 1945 al 51, presidente de Guatemala, pero su labor no quedó ahí. Después de haber hecho una fructífera labor, en 1959 da clases en la Universidad Nacional de Venezuela, que participa en la UNESCO como especialista en educación. 1969, embajador de Guatemala ante Chile. En el 77, embajador de Guatemala en Israel. En el 1978 es designado por la OEA como embajador de la educación, ¿verdad? Por los altos méritos que él tiene. En 1980 ella se retira de la vida pública y fallece el 7 de octubre de 1990. A grandes rasgos, esta es la biografía del doctor Arévalo, los aspectos más importantes, ¿verdad?, de su trayectoria. Pasemos ahora al punto número 2, la postura intelectual del doctor Juan José Arévalo. Y esta la vamos a enfocar en 3 áreas: la postura filosófica, la postura política y la postura pedagógica. Es importante mencionar estos 3 aspectos porque mucha gente no entendió el concepto o el pensamiento del doctor Juan José Arévalo, ¿verdad? Algunos solo tenían el conocimiento de algunas doctrinas y luego lo tiraron: este es comunista, o este es capitalista, o es socialista, ¿verdad? Vamos a ver las 3 aristas de este pensamiento. Veamos el punto de vista filosófico. Juan José Arévalo se adhiere al espiritualismo, ¿verdad? Esto no tiene que ver con espiritismo, sino que es espiritualismo. Y es una postura filosófica que centra, ¿verdad?, la importancia del espíritu en el ser humano, ¿verdad? No es que se esté descuidando la parte material, pero destaca que lo esencial, lo rector del ser humano es el espíritu, la inmortalidad del alma. ¿Por qué Juan José Arévalo se adhiere a esta doctrina? Porque en la época cuando él estudiaba, estamos hablando de más o menos 1934, en el ambiente de América del Sur y en Europa y en otros lugares, se estaba dando la doctrina filosófica del positivismo y el materialismo. El positivismo, recuerdan ustedes, es una postura filosófica que indica que el único conocimiento verdadero es el que proporcionan las ciencias físicas, la química, la biología, matemática, y se descuida lo que llamamos ciencias sociales. También estaba muy en boga lo que era el materialismo. Entonces, una serie de filósofos y pedagogos saltan y valorizan lo que es la espiritualidad, el espíritu en el ser humano, esa inmortalidad del alma. Entonces, es donde Juan José Arévalo se adhiere a esta doctrina y, como lo vamos a ver más adelante, tiene la influencia de un filósofo y pedagogo alemán, Rodolfo Eucken. Acá en la presente gráfica podemos ver cómo está colocada la función del espiritualismo. Del lado izquierdo podemos ver las doctrinas materialistas, el intelectualismo que se estaba dando, mucho énfasis también sí al conocimiento y todo, pero descuidando esta parte importante del ser humano que es su espíritu. Está el positivismo, como lo mencionamos, y está también el cientificismo, ¿verdad? Darle importancia a las ciencias que se llaman científicas, ¿verdad?, como tales, descuidando un poco las ciencias sociales. Y por otro lado, del lado derecho, donde está acá el esquema circular morado, están las doctrinas afines, ¿verdad? Está el vitalismo, ¿verdad?, dándole importancia a la vida, e idealismo, ¿verdad?, la postura que ha sido desarrollada desde Descartes, Platón, Fichte y otros autores, y aquí está el espiritualismo. Entonces, se sitúa en esta posición, ¿verdad?, dándole énfasis a esa parte inmaterial del ser humano. Esa es entonces la postura, para que lo recuerden. La postura filosófica entonces del doctor Arévalo es el espiritualismo. Ahora veamos el aspecto político. ¿Cuál es su postura política? Y aquí es donde se da un poquito de mayor controversia.
Juan José Arévalo crea una doctrina a la cual él le llama el socialismo espiritualista. Y yo le pongo acá que es una corriente híbrida, porque trata de mezclar dos conceptos, ¿verdad? Lo que es el espiritualismo, sustentado en esta posición filosófica, y lo que es el socialismo. La crítica que se le ha dado al doctor Arévalo es que era difícil poder conciliar estas dos posturas, ¿verdad? Socialismo con individualismo o espiritualismo. Entonces, debido a eso es que muchas personas no entienden realmente la postura del doctor Arévalo. Algunos, por las acciones que él hizo, luego lo catalogan, ¿verdad? Es socialista y es comunista, es marxista. Y por otro lado lo tildan también de que es capitalista y de que es liberalista. Juan José Arévalo entonces crea esta doctrina que es necesario mencionar que realmente no tuvo muchos adeptos y todo, pero él a través de su trayectoria política y académica mantuvo esto. Ahora, ¿qué quiere decir socialismo espiritualista? Arévalo indica que es una postura, ¿verdad?, política y social, que el objetivo es darle prioridad a la colectividad, al pueblo, a la masa, pero sin descuidar el aspecto psíquico o espiritual de los individuos. ¿Por qué? Porque él mencionaba que el socialismo procura el bienestar de la sociedad, del pueblo, pero enfocando solo los aspectos materiales, a la posesión de bienes, que ellos los puedan controlar, que ellos los puedan dominar, pero están descuidando la parte espiritual. Por eso es que él llama a su doctrina un socialismo espiritualista. Vamos a atender las necesidades del pueblo, de la gente, pero que vamos a enfatizar también lo que es su parte espiritual. Por eso él menciona que su socialismo espiritualista no es individualismo, no está viendo solo el aspecto de las personas en sí como tal, la parte material o corporal, sino que va a buscar el bienestar de las masas, pero viendo y velando también por sus necesidades espirituales. En esta gráfica podemos ubicar entonces dónde está el socialismo espiritualista de Juan José Arévalo y por qué es la confusión que se da. Porque como se acerca un poco al socialismo y de hecho jala un poco más hacia la izquierda, donde podemos ver estas doctrinas, el marxismo, el comunismo, el totalitarismo y el socialismo, ¿verdad? Que buscan así el bienestar de la colectividad, pero descuidan esa parte espiritual. Del otro lado, las que están acá en color morado, están las doctrinas de derecha, el capitalismo, individualismo, liberalismo, el conservadurismo. Entonces, la postura del doctor Arévalo en el terreno político es este socialismo espiritualista, de en medio jalando un poco hacia la izquierda, pero sin ser socialista, sin ser comunista. Y aquí está la crítica que a veces le hacen al doctor Arévalo, porque la doctrina de derecha, al tener esta inclinación hacia lo social, luego lo tachan, es marxista. Y de hecho muchas personas así lo ven, ¿verdad? El doctor Juan José Arévalo era comunista. Pero por otro lado, los que son marxistas, comunistas también, en aquel tiempo lo veían como que era de derecha. ¿Por qué? Porque él también adoptó algunas estrategias y algunas doctrinas de algunos presidentes de Estados Unidos para el bienestar también de la comunidad. Por eso es que se da esta confusión, pero Arévalo mantiene a través de toda su trayectoria política y académica esta postura de un socialismo espiritualista. Esta es entonces la segunda postura. Recordando entonces, en el aspecto filosófico, el doctor Arévalo es espiritualista. En el aspecto político, sostiene el socialismo espiritualista. Y ahora veamos la postura pedagógica. Es importante señalar que el enlace filosófico, pedagógico y político está bien unido en el pensamiento del doctor Arévalo. Sus ideas las lleva a la práctica y es lo que vamos a ver acá en el aspecto pedagógico. El doctor Juan José Arévalo se adhiere a una doctrina pedagógica llamada la pedagogía de la personalidad. Esta está centrada en el pensamiento del pedagogo y el filósofo alemán Rodolfo Eucker, ¿verdad? Que así lo tituló a su doctrina, la pedagogía de la personalidad. Acá en la imagen ustedes pueden ver en la portada de la tesis doctoral de Juan José Arévalo, denominada así, la pedagogía de la personalidad. Ahora, ¿qué significa la pedagogía de la personalidad? La pedagogía de la personalidad señala que el objetivo central de toda educación es formar personas. Esa es la meta de la educación. No formar ciudadanos, no formar a individuos que sepan mucho. La tarea fundamental de la educación es formar personas. Y sobre este elemento, sobre este punto, gira toda la acción que hizo el doctor Arévalo en su acción gubernamental. Y acá creo que es bueno que podamos hacer una reflexión, porque
¿Cuál es el motivo, cuál es la finalidad que se tiene en la educación hoy en día? Ahora podría ser solo tal vez de entretenimiento, tal vez solo de información, manejo de competencias, indicadores de logro que se menciona, pero lo más importante, dice el doctor Arévalo, es que el objetivo de la educación es formar personas. La educación, la escuela, es el encuentro de dos individuos. Uno, que es una persona ya formada, que es el maestro, y otro que es el alumno, que es un individuo que tiene el potencial de llegar a ser persona. Y él menciona esto, porque si el objetivo de la educación es formar personas, el país, la nación va a estar mejor. ¿Por qué? Porque un individuo cuando ya es persona va a tener una mejor vida y va también, por ende, ser un mejor ciudadano. Así que esa es la postura de la doctrina de la pedagogía de la personalidad. Veamos por qué es que el doctor Arévalo adquiere esa doctrina. En el momento, en el contexto que estudió el doctor Arévalo, se estaban dando estas tendencias pedagógicas. Del lado izquierdo, lo que está en círculos rojos, está la escuela positiva, de influencia del positivismo, donde se le estaba dando mayor énfasis a las ciencias físicas, a la química, a la biología, a la matemática, y estaban diciendo que estas eran las verdaderamente ciencias. En la actualidad, en nuestra educación todavía se maneja ese concepto. Cuando mencionan, ¿verdad?, las materias científicas, ubicamos matemática, química, ¿verdad?, la física, y a las ciencias sociales se les ve como que no fueran ciencias, y sí lo son. Esa era la tendencia que se daba de la escuela positiva. Estaba también la escuela intelectualista que tenía sus fundamentos en el filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel, donde se le daba solo la importancia al conocimiento. Y no es que la pedagogía de la personalidad descuide el conocimiento, lo tiene, lo toma, pero lo más importante es formar personas. Y estaba también el surgimiento de la escuela nueva de John Dewey, que estaba propiciando por la activación en el alumno, buscando que el alumno fuera un ser más activo y que se centrara en los intereses que él tenía. Del otro lado tenemos la pedagogía individualista, ¿verdad?, que enfatizaba la educación específicamente de formar individuos. La pedagogía social, que es una doctrina fundamentada en el filósofo alemán Pablo Nator, que tiene influencias de Immanuel Kant, y de hecho él pertenece a la escuela neocantiana, donde dice que el objetivo de la educación es que el individuo pueda convivir en comunidad, y la tarea de la educación es hacer de los individuos seres sociales. Y estaba, por supuesto, la pedagogía tradicional, en la cual se transmiten conocimientos, ¿verdad?, y el alumno lo recibe en forma pasiva. Así que el pensamiento pedagógico del doctor Arévalo se va a centrar en la persona. La escuela es un centro, es un lugar donde se reúne una personalidad ya formada y una personalidad en potencia, que es el alumno. Esta es entonces la postura del doctor Arévalo. Ahora, ¿quiénes son los representantes de esta pedagogía de la personalidad? El más destacado de ellos es Rodolfo Eucken. Rodolfo Eucken fue un filósofo y pedagogo alemán, además fue escritor, literato, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1927. Y él lucha en contra de ese positivismo que se estaba dando en aquel momento, en ese materialismo de la época. Entonces, él enfatiza que la educación debe buscar también la espiritualidad, porque con la espiritualidad el individuo va a llegar a ser persona. Otro representante destacado que está acá en la imagen es Hugo Gaudí. Es otro maestro y pedagogo alemán que pertenece a la pedagogía de la personalidad, pero él enfatiza lo que es la escuela del trabajo. Él piensa que para lograr personas en la escuela se debe de enseñar a los alumnos algún oficio, alguna profesión. Y él menciona mucho el hecho de enfatizar la manualidad. Inducir al alumno a que pueda poner en práctica sus habilidades manuales, sus actividades físicas. Y acá quiero hacer una reflexión porque nuestra educación actualmente está descuidando esta área. Debido a la tecnología y a la forma como se está transmitiendo la educación, la gente ya no está enfatizando esto, ¿verdad? Yo no sé y no quiero ser profeta educativo, pero estoy calculando que en poco tiempo ya la gente no va a escribir, ya no va a tener esa habilidad de poder escribir, de hacer sus propios trazos. Toda la tendencia que tenemos ahora por la tecnología es solo mandar ya imágenes, ¿verdad?, emoticones. Estamos perdiendo esa habilidad y se está perdiendo, de hecho, esa capacidad manual. Acabo de leer un reportaje de una queja de la Facultad de Medicina de la Universidad de Londres,
donde se quejan que los médicos ahora ya no tienen habilidades manuales, que han perdido eso. Y eso se desarrolla, decía Hugo Gaudí, con la implementación de aquellos cursos donde van a desarrollar habilidades manuales. Si lo trasladamos acá a Guatemala, ya ha perdido el curso de educación para el hogar, artes industriales. Esos elementos fundamentan esa actividad manual. Y decía Hugo Gaudí, debemos de manualizar la espiritualidad y espiritualizar la manualidad. ¿Qué significa eso? Que con las cosas espirituales debemos hacer algo práctico que quede un legado, y con las cosas manuales nosotros debemos de tener trascendencia. Así que la escuela del trabajo es el aporte que da Hugo Gaudí a la pedagogía de la personalidad. Tenemos otro pedagogo alemán, Gerardo Bude, que él enfatiza los fines pedagógicos, y esto es algo también importante, porque él menciona de qué sirve tanta educación, tanto conocimiento, si nosotros no sabemos para qué estamos educando. Y acá es necesario también que nosotros podamos hacer una reflexión. ¿Cuál es el objetivo que pretende la educación hoy? Decía mi abuelo, ¿verdad?, que el que no sabe a dónde va no va a ir muy lejos. Es montarse en una camioneta, pero sin saber a dónde vamos. Gerardo Bude enfatiza que la educación debe tener objetivos claros. La meta final, lograr personas, pero aparte de ello debe tener objetivos específicos. Y él plantea principalmente 3 fines pedagógicos: el fin humanístico, el fin social y el fin natural. ¿Cuál es el fin humanístico? Lo que pretende es que este individuo valore y respete a sus demás, a los seres humanos, y que él se pueda desarrollar también como persona. El fin social, que él aprenda a convivir con otras personas, que pueda desarrollarse, ¿verdad?, a este aspecto social. Y el fin natural, que él pueda conocerse a sí mismo, su cuerpo, y que pueda conocer también la naturaleza. Ese es el aporte de Gerardo Bude a la pedagogía de la personalidad. Y de ahí tenemos el pensamiento de Kurt Kessler, que él le da el énfasis filosófico. Debemos darle todo un énfasis filosófico a la pedagogía. Y aquí es importante también tener una reflexión acerca de nuestra educación en Guatemala. Kurt Kessler, como otros pedagogos, han sostenido eso. Toda orientación pedagógica, todo procedimiento didáctico, pedagógico, metodológico, tiene que tener el elemento filosófico. Y vemos que eso es lo que no se está transmitiendo hoy en nuestra educación. Hoy se transmiten conocimientos, se hacen actividades que el alumno aprenda, que ejerza competencia, pero no se sabe para qué. Debe de haber una fundamentación filosófica, y aquí va el énfasis también teleológico. Así que estos autores, y especialmente Rodolfo Eucken, son los que influyen en el pensamiento del doctor Arévalo para que él pueda adherirse a la pedagogía de la personalidad. Veamos ahora otro aspecto del doctor Arévalo respecto a la axiología. Estas son las 3 posturas, repitiendo: en el aspecto político, él tiene el socialismo espiritualista; en el aspecto filosófico, el espiritualismo; y en el aspecto pedagógico, él se adhiere a la pedagogía de la personalidad. Veamos ahora cuáles son las ideas filosóficas del doctor Arévalo. Como les he mencionado, hay 2 temas que le interesan mucho al doctor Arévalo en el aspecto filosófico, y él aborda la disciplina de la axiología. La axiología es una parte de la filosofía cuyo estudio es el análisis de los valores. Y entonces Juan José Arévalo analiza de su tiempo cuáles son los filósofos que están abordando esta temática de los valores, como Frondizi, Musterberg, donde ellos plantean los valores que debe tener el ser humano. A raíz de eso, el doctor Arévalo propone esta pirámide axiológica, donde él plantea no los valores que debe tener un individuo, sino que los valores que la mayoría de las personas tienen. Cuando el doctor Arévalo aborda este tema, dice: debido a mi experiencia, a las cosas que he visto, especialmente en mi pueblo, y menciona ahí a Guatemala, he visto que todas las personas tienden a la práctica de estos 4 valores que están acá, siendo el de abajo, ¿verdad?, el menos noble, y el de arriba, el valor ser, el más destacado. Y él dice que el que está abajo, el placer, valor placer, es el que tiene la mayoría de personas. Yo lo puedo ilustrar con esto, ¿verdad? Personas que tienen solo al disfrute de los deleites, ¿verdad? Eso es lo que están teniendo, ¿verdad? El disfrute de las cosas, lo que es la sensualidad. Y dice el doctor Arévalo que muchas personas tienden a eso. Pero un valor más alto es el valor
poder. Aquellas personas que han dominado un poco el placer, pero quieren tener el control, el dominio de las cosas. Yo lo represento con esto. Son aquellas personas que quieren aspirar a puestos políticos en otros lugares, en otras empresas, pero quieren tener el control de las cosas. Quienes aspiran a este valor, pues ya son menos, aunque es un buen porcentaje también. Pero más adelante tenemos el valor saber. Son las personas que aspiran a conocer, pero por el saber mismo. Y acá es bueno que también hagamos una reflexión para saber qué es lo que están buscando las gentes, los estudiantes el día de hoy. Notamos que hay incremento de universidades, de escuelas, de carreras, de colegios, institutos, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Será que ese es lo que planteaba Aristóteles, el deseo de saber por el saber mismo, o solo saber para tener más dinero? Es bueno reflexionar sobre eso, porque Arévalo plantea que ese saber es por el saber, el conocer, el tener conocimientos para poder mejorar a mi persona. Y por último tenemos el valor ser. ¿Pero ser qué? Llegar a ser alguien en la vida, y Arévalo dice, llegar a ser persona. Si hacemos esta comparación con esos valores, podemos ubicar al pueblo guatemalteco. ¿Dónde está la mayoría de las personas? Y concuerdo con el doctor Arévalo al decir que la mayoría está buscando el valor placer. Por eso dicen las gentes que hay que darle al pueblo comida y circo, ¿verdad? Y con eso está contento. Valor poder también. Muchas personas tienden a eso, aunque son menos. El saber sí hay, pero ya son pocos. Realmente lo que nosotros debemos de aspirar es a tener el valor placer. Ahora, uniendo estos elementos, podemos verla en la siguiente presentación, cómo se puede enlazar con el tipo de personas. Esta clasificación yo le he llamado la pirámide múltiple axiológica personal, donde el doctor Arévalo clasifica a las personas por el tipo de valor que poseen y les da un nombre. Y aquí tenemos otra vez los mismos valores: placer, poder, saber y ser. Y el doctor Arévalo les da nombres. Aquellos individuos que están dominados por el valor placer, Arévalo les llama seres prepersonales. Es decir, que no son personas. Son individuos, forman parte de la especie humana, pero no son personas. ¿Por qué? En ellos está dominada la sensualidad, lo placentero. ¿Y qué cantidad de individuos son? Muchos. Más arriba está el valor poder. El valor poder también Arévalo le da el nombre de seres prepersonales. En ellos está el área del ser humano que está dominada en la voluntad, la energía, la disposición, el control. ¿Y cuántos aspiran a ello o lo tienen? Son pocos. Un valor más alto que mencionábamos es el valor saber. Y acá el doctor Arévalo llama a esos individuos seres cuasi personales, porque ya van alcanzando, no lo son todavía. Aquel que busca el saber por el saber mismo es un ser cuasi personal. ¿Cuál es el área que está dominando en él? Es la inteligencia, la intelectualidad. Y la cantidad de que están inmersos en este valor son algunos. Pero el valor más alto es el valor ser. Y a estos el doctor Arévalo le da el nombre de personas. ¿Quiénes son personas entonces? Específicamente aquellas que tienen y poseen el valor ser. ¿A qué área del ser humano pertenece? Al espíritu. ¿Y qué cantidad de individuos forman parte de esta categoría? Escasos. Haríamos acá la pregunta entonces: ¿cuántos guatemaltecos son seres prepersonales? ¿Cuántos son cuasi personales? ¿Y cuántos están dentro de la categoría de personas? Tomando en cuenta este aspecto, viene el doctor Arévalo y menciona entonces qué es la persona. Para el doctor Arévalo, la persona es un individuo que está inmerso en estos cuatro aspectos: lo axiológico, lo noológico, lo teleológico y la libertad. El individuo que tenga estos elementos, nosotros le podemos dar el nombre de persona. Veamos lo axiológico. Les mencioné que la axiología es una parte de la filosofía que estudia los valores. Entonces, el doctor Juan José Arévalo menciona que persona es aquel individuo que sabe, conoce los valores, los posee y los pone en práctica. Y eso es bueno mencionar, porque dadas las circunstancias que hemos visto acá en Guatemala, cuando hay asaltos, cuando hay secuestros, hay violaciones, hay ahorcamientos, toda esa serie de acciones macabras, ¿será que son personas las que están actuando? El doctor Arévalo diría que no, son individuos, son seres humanos, pero les hace falta lo axiológico, y por eso es que no son personas. El segundo aspecto es lo noológico. Lo noológico viene de gnosis, que tiene que ver con la intelectualidad, con lo espiritual.
Entonces, una persona que está inmerso en lo espiritual, en la trascendencia, en la nutrición de su alma, también esa es persona, tiene ese aspecto. Entonces, lo primero es que una persona está poseída por valores, lo segundo es que tiene desarrollada su parte espiritual. El tercer elemento es lo teleológico, que se propone y apunta a fines. Y esto es importante porque Arevalo menciona que aquel individuo que es persona tiene valores, tiene desarrollado el aspecto espiritual, pero tiene claramente concretas las acciones en su vida y sabe por qué vive, cuál es el propósito de su vida. Y creo que este es un aspecto, y yo lo menciono también como una reflexión acá en Guatemala, como país, como nación, como pueblo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el interés? Creo que a nivel país no sabemos, pero tampoco a nivel individual, la mayoría de guatemaltecos saben para qué están, cuál es el propósito de su existencia. Recuerdo en la universidad que el profesor de sociología dijo, ¿cuál es el propósito del guatemalteco? Y en forma sarcástica él dijo, el propósito del guatemalteco es nacer, crecer, reproducirse, tener hijos, jugar fútbol y morirse. Esa es la meta tal vez del guatemalteco. Entonces, una persona sabe exactamente qué es lo que quiere. Y el último elemento es la libertad, esa capacidad de autodeterminación y elección propia. Libertad para poder escoger los valores que considere más importantes para poder ser alguien útil en la vida, que su espíritu pueda trascender. Así que ese es el concepto de la persona. Ahora, si la meta de la educación, si lo que pretendemos en una nación, en un país, es que el individuo llegue a ser persona, Arevalo plantea que deben de haber 5 disciplinas, 5 áreas para que el individuo pueda llegar a ser persona. Y estas son la moral, la religión, el arte, la filosofía y la ciencia. Y tomen en cuenta esto, porque los logros que tuvo el doctor Arevalo y las acciones que hizo se enfocaron en esto. Él enfatizó mucho que se diera moral, religión, dio apertura para el arte y, por supuesto, dio énfasis a la filosofía y la ciencia. ¿Qué dice el doctor Arevalo? Si en las escuelas, si en la casa, si el Estado promociona la moral y la religión, eso va a generar el individuo que tenga voluntad, que tenga capacidad de poder elegir, que se oriente hacia el bien, que trate de buscar su bienestar, pero el bienestar de los demás y el bienestar también de la nación. Por eso se debe de dar moral y religión. Y él mencionaba, no una religión específica, sino que tenga contacto con ese ser espiritual, porque eso le va a ayudar a tener voluntad. Pero otro aspecto importante es el arte. Porque si a un individuo se le da arte, la pintura, la escultura, la música, va a desarrollar la emoción y la fantasía. Y decía el doctor Arevalo, esto está descuidado en las escuelas. A veces solo se da conocimiento, pero hay que dar arte para que el individuo pueda expresar sus emociones, para que pueda tener originalidad, para que pueda tener creatividad. Eso va a fortalecer el arte. Y la filosofía y la ciencia, ¿qué van a propiciar? Van a propiciar que el individuo tenga intelecto, que tenga racionalidad. Si juntamos entonces estos 4 elementos, voluntad, emoción, fantasía e intelecto, se va a dar a cabo la espiritualidad. Y la espiritualidad va a llegar a convertir a un individuo, a un ser humano, en persona. Así que este es el concepto fundamental que da el doctor Arevalo. Ahora, esto prácticamente yo solo lo voy a leer porque este concepto de la persona y los valores guió al doctor Arevalo para que pudiera hacer estas acciones. Y yo quiero que vean ustedes en esto que voy a leerles acá, dónde está metida el arte, dónde está metida la moral, la religión y la filosofía, porque esto fue lo que motivó y propició el doctor Arevalo. Veamos solo los logros educativos que él tuvo relacionados con la educación. El Código de Trabajo, fortaleciendo a la persona, su dignidad, la creación del ICS, el Conservatorio Nacional, ahí está lo que es el arte, el Instituto Indigenista, el Instituto de Antropología e Historia, el Comité Nacional de Alfabetización, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Centroamérica, los museos, ¿verdad? El Museo Natural, el de Historia, el de Etnología. Ese es uno de los logros que él tuvo. Además, la creación de la editorial José Pineda Ibarra del Ministerio de Educación, el Ballet Guatemala, está metido el arte, la carrera de Psicología, la Escuela de Periodismo. Él propició la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos, la Orquesta Sinfónica, la Universidad Popular, la Ciudad Olímpica, le dio énfasis a los deportes, fue cofundador de la ONU. En la siguiente presentación tenemos también otros logros, y acá van las reformas educativas que él hizo. Edificios educativos.
el Instituto Rafael Akeche, el INCA, la Escuela Normal Alameda de Chimaltenango, las escuelas de educación parvularia. Y hay un dato curioso, por si ustedes no lo sabían. En el gobierno del doctor Arévalo se creó un centro educativo por día en 6 años de gobierno. Ese es el promedio de las escuelas que hizo el doctor Arévalo. Una escuela por día. Si lo multiplicamos por 365 por estos 6 años, nos da el dato. Y esto lo hacemos la contraparte en el gobierno de Jorge Ubico. ¿Cuántas escuelas hizo Jorge Ubico en los 14 años de gobierno? Ninguna. Solo se les dio medio mantenimiento a las que había, pero no quedó ninguna. El doctor Arévalo hizo una escuela por día en sus 6 años de gobierno. Las escuelas tipo federación, que son creación de él, por el tiempo no lo podemos explicar, pero hizo 20 escuelas de 3 tipos, ¿verdad? Donde el alumno tenía los centros de interés, donde buscaba las cosas que le llamaban la atención, el maestro estaba con él, tenía su propio material, era como un propio país, y no estaban sujetos a la campana y al timbre, sino que tenían sus tiempos especiales. Otros logros de él en reforma legislativa: se promulga la ley del escalafón del magisterio, se equipara el título del magisterio con el de bachillerato para ingresar a la universidad. Antes se ingresaba a la universidad solo los que eran bachilleres. Arévalo hizo la equiparación para que los maestros pudieran ir a la universidad. Se organiza el plan de estudios en 2 ciclos, cultura general de 2 años y cultura especial de 3 años. La creación de las escuelas normales de párvulos fue también otra creación del doctor Arévalo. ¿Y qué innovaciones tuvo en el currículum educativo? Y lo divido en 3 áreas. En el nivel parvular, creación de escuelas normales. Para párvulos, implementación de materias. En nivel primario, un nuevo pensum de estudios, incluyendo materias como fisiología, botánica, artes industriales, educación lúdica, economía, scoutismo. Él enfatizaba mucho esto, lo de los scouts, ¿verdad? Tener esa vida de convivencia, de ayuda a la sociedad que tienen los scouts. Fueron otros logros que se dio. En el aspecto primario también, las escuelas primarias nocturnas. Había muchos niños que trabajaban en el día. Arévalo creó escuelas primarias en la noche para que estos jóvenes pudieran estudiar. A nivel secundario, creación de institutos nocturnos para trabajadores, escuelas de artes, ahí está metida el arte que está propiciando a la persona. Y a nivel superior, la creación de la Facultad de Humanidades como rectora de la educación, que ese es el objetivo del doctor Arévalo. Que la Facultad de Humanidades sea la rectora de la educación es otra cosa, ¿verdad? Pero también la Escuela de Trabajo Social del ICS, buscar el apoyo social para las personas. Y el último logro educativo, la educación popular. El doctor Arévalo creó las MASI, eran misiones ambulantes de cultura inicial. En lugares remotos donde no había escuelas, el doctor Arévalo creó estas comisiones, integradas por un maestro, un médico, un agrónomo y un militar. El maestro enseñaba a leer y escribir a las familias de estas comunidades lejanas. El médico veía la salud, le daba algunas normas de higiene, profilaxis, les daba orientaciones médicas. El agrónomo les enseñaba a cultivar la tierra y el militar les daba educación cívica, el amor y el respeto que se debe tener a la patria. En conclusión, respecto a lo que hemos abordado en esta noche, podemos decir que el pensamiento de Juan José Arévalo está íntimamente relacionado en los 3 aspectos. Su doctrina espiritualista, su doctrina política social espiritualista y el enfoque de la pedagogía personal, de la personalidad, están enfocados, enlazados a un solo fin. Otra conclusión que podemos tener acá es que la temática filosófica predominante del doctor Arévalo es la axiología, el tema de los valores y el concepto de persona. Fueron los ejes fundamentales de él. Y la última conclusión que yo puedo deducir de esta reflexión que hemos tenido es que el doctor Arévalo es uno de los máximos reformadores de la educación en Guatemala. Para concluir, quiero decirles en forma mínima las ideas que dijo el doctor Arévalo el día que dio la inauguración de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos el 17 de septiembre de 1945. Él, al hacer la inauguración de la facultad, dijo más o menos estas palabras: necesitamos maestros para la juventud, necesitamos algo así como sacerdotes encargados de decirnos cuáles son los rumbos que debe tener la nación. La mediocridad, el sensualismo y el mercantilismo, como en la decadencia del Imperio Romano, nos han empobrecido y nos han desquiciado. Los mejores valores sociales,
las más puras esencias morales y todas aquellas excelencias que tiene este pueblo noble de Guatemala le carecen de buenos conductores. Las facultades de humanidades no están para formar figuras políticas, sino que su tarea es formar personalidades, es decir, maestros, por medio de los cuales la juventud sienta deseo de imitarlos y se llenen de fe, de admiración y de coraje. Las universidades se justifican por la calidad superior de los maestros que en ellas enseñan. Y si en esas universidades no hay maestros de ese tipo, lo mejor es cerrarlas porque degeneran en negocio y en simulación. Y como se dio en aquel tiempo de la revolución y en el gobierno del doctor Arévalo, se escuchaba un grito por toda la obra que él hizo y es el que aparece acá en la pantalla. ¡Viva Arévalo! Muchas gracias. Excelente, mi estimado colega. Definitivamente una exposición brillante, muy, muy emotiva. Teníamos a nuestro auditorio muy emocionado, comentando en las redes sociales de que estaban sumamente interesados por tu propuesta. Ha sido una ponencia muy, muy interesante y definitivamente nos deja ese sabor de boca de querer saber más. Definitivamente, porque es un tema que no se agota. Cualquiera pensaría, ah, sí, lo del doctor Arévalo ya está superado. Y no es cierto. Hoy pudimos constatar que tuvimos otras aristas sobre Juan José Arévalo. Están preguntando, ya están muy emocionados si esta conferencia se va a poder ver después. Y efectivamente, le saludamos al colega Jorge Enrique Chocón, quien nos escucha desde el Petén. Así que un saludo hasta Petén, mi querido Jorge. Ah, bueno, mira esta, yo sé que es una afirmación, pero si vos puedes confirmar esto, Eric. Podría ser que una de las claves del doctor Arévalo fuera que él pudo tener ese vínculo entre la academia y su quehacer como mandatario. Yo creo que sí, es correcto. Cuando le hicieron más o menos esa pregunta al doctor Arévalo, él dijo, yo concibo a la nación como una escuela, donde el presidente debe ser el maestro, ¿verdad? Y los individuos son alumnos, donde hay que educarlos, donde hay que guiarlos, donde hay que instruirlos. Y él tomó en cuenta esto, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que decía Platón, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? No es la democracia, sino que es la aristocracia, el gobierno de los mejores, el gobierno de los filósofos. Y en Juan José Arévalo se cumplió eso. Único filósofo que ha gobernado el país y a mi modo personal de ver, el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Muchísimas gracias, Eric. Compartimos ese sentir porque, como decíamos en el contexto de tu ponencia, cuando vemos lo que nos rodea actualmente, que es esa podredumbre del quehacer político, en el momento actual donde la gente tiene la idea de que el político es aquel que está dispuesto a todo con tal de saciar sus apetitos. En este caso lo planteaste bien desde el punto de vista de esta gente que solo le interesan los placeres, ¿verdad? Y definitivamente así no se puede gobernar un país. Pero cuando vamos hacia atrás y observamos que tuvimos como pueblo la posibilidad de tener un gobernante que trascendiera esos modelos del placer, del poder, y que llegara a ser esa persona que influía porque estaba convencido de que ese era el derrotero para Guatemala. Hay otra pregunta acá de un colega, Julio Monchú, que nos dice, ¿cómo consideras que era visto en el resto del continente el pensamiento del doctor Arévalo? Fue considerado como uno de los mejores gobernantes, como uno de los mejores educadores, ¿verdad? La ONU lo declaró maestro distinguido de América, y de hecho una obra del escritor Rafael Herrarte, ¿verdad? Su libro se llama así, Arévalo, luz iluminaria de la educación. Entonces, la obra del doctor Arévalo fue bastante conocida en el aspecto político y en el aspecto pedagógico, y aquí resalto ese enlace. Él mantuvo unidas lo que era la pedagogía, lo que es la filosofía y lo que es la política, y eso le sirvió de modelo, ¿verdad? Y fue admirado también por ese aspecto. Y quiero mencionar un dato, por si ustedes no lo sabían. El doctor Arévalo ganó la presidencia con el 86% de los votos, pero eso no es lo importante. Lo importante es cuando él salió del gobierno, se hizo una encuesta,
y tuvo el 92% de la aprobación de la población. ¿Con qué porcentaje están en los gobernantes actuales? Empiezan bien y después terminan con el 10%. El doctor Arévalo ganó con el 86% y salió con el 92% de aprobación de la población. Excelente. Todo nuestro público está muy entusiasmado. Eugenia Junior Orantes dice que agradece tan buena presentación, tan buena ponencia y que viva Arévalo. Marcelo Koch plantea que es el maestro, el indicado para orientar claramente con las verdades al alumno. Y cuando, por ejemplo, Gerson hace una pregunta muy general, pero igual te la planteo. Cuando se habla de espíritu, en el caso de Arévalo, ¿a qué espíritu se refería él? Ok, se refiere a esa parte inmaterial del ser humano que trasciende, ¿verdad? Podemos ponerlo como sinónimo de alma, ¿verdad? Pero es un poco más elevado, ¿verdad? Arévalo menciona que tenemos una parte corporal, ¿verdad? Una parte material, pero tenemos espíritu, o sea, aquel elemento que nos conecta hacia lo divino, que nos conecta hacia la trascendencia, ¿verdad? A eso es lo que él está denominando lo que es el espíritu, el legado que puede tener una persona, ¿verdad? Y el enfoque de los filósofos era eso, dejar no solo algo material, sino que algo de trascendencia. Por eso es que estamos viendo a Platón, a Aristóteles todavía, dejaron un legado, muchas personas no lo tienen. Entonces el espíritu es aquella parte que trasciende el cuerpo y permea en la sociedad y deja, ¿verdad?, un legado que trasciende. Excelente, mi estimado. Yo creo que hay algunas colegas del colectivo, hay algunas preguntas de Facebook que habíamos tenido anteriormente al apagón. No tengo acceso por el momento, no sé si me pueden apoyar con eso, debido a que sí estaba viendo yo que era muy interesante lo que estaban planteando los colegas por ahí. Mientras ustedes me apoyan con eso, a ver, mi estimado Eric, ahora que nosotros vemos en esta ponencia que tú planteas el tema de cómo al doctor Arévalo se le vio desde la izquierda como alguien que podía ser capitalista, y desde la derecha se le miraba como que el doctor era comunista. Es decir, mucha gente como que se confundió con esto de qué es eso del socialismo espiritual, y yo te lo planteo porque yo actualmente he planteado que, por ejemplo, hay un partido político donde milita, incluso como diputado, uno de los hijos del doctor Arévalo, ¿verdad? Como es el caso del movimiento Semilla, donde está ahí, ¿verdad? Bernardo Arévalo. Y yo lo que veo con Semilla es algo parecido. Si nos damos cuenta, la gente que milita con la derecha piensa que Semilla es un partido comunista. Y la gente que milita del otro lado piensa que Semilla es derecha. Entonces, ¿cómo se está reflejando esto que son casi 70 años después? Esa mentalidad no ha avanzado, ¿verdad? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que lo que falta ahí es conocimiento, ¿verdad? Porque en la época del doctor Arévalo solo sonaba comunismo y capitalismo, ¿verdad? La gente eso era lo que oía, ¿verdad? Entonces, cuando se le educa a la gente, se le enseña que hay más posturas, ¿verdad? Mucha gente no entendía, imagínense, en 1934, Arévalo ya empieza a abordar el tema de la axiología. Para mucha gente eso era el tema, saber qué es eso, ¿verdad? Y entonces plantearle un socialismo espiritualista no lo logró entender, ¿verdad? Y hasta la fecha, creo que el pueblo de Guatemala todavía sigue en eso, pensando que solo hay comunismo y capitalismo. Y hay muchas otras posturas, ¿eh? Y de hecho creo que no se comprende bien. Creo que la tarea es instruir e indicar a las personas que hay diversas posturas, hay posturas intermedias, ¿verdad? Y en este caso, el socialismo espiritualismo, ¿verdad? No todo socialismo es comunismo, tampoco, ¿verdad? Y el socialismo del doctor Arévalo planteaba eso, ayudar a la colectividad, pero ver el aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces creo que lo que hace falta es educar, transmitir más conocimientos de las diversas doctrinas políticas y filosóficas que hay, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Eric. En este momento estamos arribando al cierre de la ponencia. Agradecer, ya también tenemos agotadas las preguntas de nuestro querido público, a quien le agradecemos, quien jueves a jueves nos apoya con esta audiencia tan impactante. Así que, estimado, querido colega, te quiero agradecer, Eric Echeverría, porque nos diste una cátedra brillante. Una idea clara nos quedó del pensamiento filosófico del doctor Juan José Arévalo Bermejo,
Así que para cerrar, vamos a pedirte que te dirijas a la audiencia para dar unas palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, licenciado Salvador Montúfar. Pues agradecerles a las personas que tuvieron a bien escuchar esta conferencia, y a manera de conclusión, yo les animaría a que estudien más el pensamiento del doctor Arevalo. No tuve la oportunidad de mencionar todos los libros que él hizo, ¿verdad? Pero tenemos mucho que aprender de él, y las ideas de este hombre, ¿verdad?, que fue una persona íntegra, honesta, correcta, creo que deben de permear, deben de impactar a la sociedad, porque nuestros políticos no tienen nada de esto. Se puede llegar a ser un buen presidente y ser honesto y ser productivo. Así que la conclusión es que conozcamos más el pensamiento del doctor Arevalo, porque tenemos que aprender mucho de él. Muchísimas gracias, querido público. A ustedes también se les agradece y se les invita para que dentro de 8 días nos citemos acá a las 20 horas. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas.